Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Siéntanse bienvenido. Le pedimos al Dios Todopoderoso que le dé salud, mucha paz, mucho amor y discernimiento. Siéntase bienvenido en este canal. Vamos a aprender acerca de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la tecnología de podernos comunicar por medio de las redes sociales y de esa manera poder crecer en el conocimiento de su palabra. En esta semana voy a hablar acerca de cómo conocer el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, para de esa manera nosotros podemos alinearnos a la voluntad de Dios y esforzarnos a conocer ese propósito y así nosotros poder empezar a dar fruto, a crecer y a dar fruto. Una vez usted conoce cuál es ese propósito que Dios tiene en su vida, estoy seguro que usted va a empezar a crecer y va a empezar a madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos son los motivos de las clases toda la semana, para que cada uno de vosotros podamos cada día tener más conocimiento y conocer mejor a nuestro Creador y a nuestro Señor Salvador Jesucristo, del cual le damos la gloria y la honra. Vamos, antes de empezar la clase, a ir delante de la presencia del Dios Padre para que Él permita a su Santo Espíritu que traiga discernimiento y sabiduría a cada uno de vosotros. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Señor, venimos con reverencia delante de tu presencia y te pedimos humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, y que cada uno de vosotros podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses y que tu Santo Espíritu hable a través de mí, y que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra rema, sea una palabra que sea de edificación para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la salvación de mi alma. Vivo muy agradecido por esa salvación, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por cada uno de vosotros. Padre, gracias por permitir a tu Hijo Jesucristo que tomara el lugar de nosotros en la cruz de Calvario, para que de esa manera no tuviéramos que pasar por la ira de Dios. Así que, amigo que me escucha, si tú no quieres pasar por la ira de Dios, es tiempo de que reconozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesús hay salvación. No es a través de religiones, ni de doctrinas falsas, ni de ninguna otra manera, sino es Jesucristo. Él lo hizo en la cruz de Calvario. Con una sola ofrenda condenó el pecado del mundo, y solamente Jesús trae salvación. Dicho esto, espero que recapacite, amigo que me escuche, y si tú no has conocido al Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Bendito eres, Señor. La clase de esta semana se titula ¿Cómo conocer el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas o en tu vida? Vuelvo y lo repito, para que nosotros pongamos atención y de esa manera podamos ser edificados por medio de su palabra. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada persona que lo reconoce como Dios creador. O sea que si la persona no reconoce que Dios es su creador, entonces no creo que Dios que pueda tener un propósito con Dios. Porque primeramente tenemos que reconocer que fuimos creados por Dios. Y Él tiene un plan eterno, el cual armoniza la manifestación de su gloria, de su sabiduría y de su amor incondicional. Porque Dios nos ama como nadie nos puede amar. Amigo que me escucha, nadie puede amarnos como nos ama nuestro Dios creador. Yo diría que ni nuestra misma familia nos aman como nos ama nuestro Dios santo.
es un amor incondicional, un amor ágape, que no espera nada a cambio. Dios nos creó a su imagen y semejanza, no como dicen los evolucionistas y ateos, que el hombre es descendiente del mono y producto de una casualidad ciega sin propósito. Ahora yo diría, ¿y quién creó el mono entonces? ¿Y cómo una casualidad puede nacer una persona como el cuerpo de nosotros, que somos las obras maestras de Dios? Por casualidad, ¿cómo puede crearse un cuerpo tan bien hecho y tan perfecto como tenemos nosotros en nuestro cuerpo? La vena, las arterias, los músculos, los órganos, de cómo funciona nuestro cuerpo. Solamente pudo haber sido hecho por un ser inteligente como es nuestro Dios, no por una casualidad, no por un mono. Como le dije, entonces, ¿quién creó el mono? Así, amigos que me escuchan, no te siga dejando engañar de esa teoría falsa que fuimos evolucionados del mono. No, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, el ser más sublime, grande y santo e inteligente que puede existir. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos dicen que nosotros somos producto de una casualidad ciega, sin propósito. Pero eso es completamente erróneo. Esa falsa teoría y creencia que ellos creen, los filósofos evolucionistas y los ateos, es completamente falsa, porque ellos no han podido probar esa teoría que ellos dicen. Dios es el único que puede crear, mis hermanos y amigos. Porque Dios sí tiene propósito para el ser humano y tiene un plan precioso para cada uno de vosotros. Podemos leer en Isaías 43:7, donde los dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice. Dios lo dice muy claramente en su palabra, que fue Él quien nos formó y nos hizo, para que vivamos eternamente con Él, haciendo su voluntad. Pero para conocer esa voluntad de Dios, es imprescindible entender que Él tiene un plan y un propósito para con tu vida, amigo que me escuche y hermano. Y particularmente para cada uno de vosotros, porque Dios trabaja individual con cada uno de vosotros. Él conoce hasta el último pelo de tu cabello. Dios tiene todo eso completamente registrado. Es un ser como nosotros no podemos imaginarnos. La mente humana no puede imaginarse el poder y la grandeza de nuestro Dios creador. Bendito sea el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, si Él tiene si Él tiene un propósito para cada uno de vosotros, y es un propósito que es absolutamente perfecto y bueno, y es en armonía, bendito sea el nombre de Jesús, con su naturaleza divina santa. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para con nosotros, sus hijos. Ahora bien, conociendo a Dios, quien nos ha demostrado de tanta manera su amor, su perfección, su sabiduría y su omnisciencia,
nos podemos dar cuenta que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para nuestras vidas. Primeramente vamos a leer en Primera de Juan 4, del 9 al 10, para demostrar el amor de Dios hacia nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También podemos citar Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué manera más Dios nos puede demostrar su amor? Poniendo a su Hijo como sacrificio por cada uno de vosotros. ¿Quién podría hacer eso para salvación de otro? Nadie, mi hermano y amigo que me escuchan. Solamente el amor de Dios lo pudo hacer. Entonces, si nosotros reconocemos ese amor, ¿cómo no someternos a hacer su voluntad? ¿Cómo no buscar el propósito que Él tiene en nosotros para nosotros entonces alinearnos y hacer ese propósito y de esa manera vivir una vida agradable a Dios? Ahora bien, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Efesios 1, del 9 al 14 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según perdón, que no estoy viendo bien. Voy a leerlo de nuevo. Dice: dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escuche qué poderosa palabra y qué poderosa promesa tenemos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios, por su infinito amor, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad y propósito. Bendito eres, Señor. Dios, por su infinito amor, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad y propósito en nuestra vida, sellándonos también con su Santo Espíritu, para que nada ni nadie nos pueda hacer daño, ni nos pueda tocar, hasta la redención de nuestro cuerpo, espíritu y alma. Que eso sucederá cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Es grandioso pensar que hay un plan integral perfecto de Dios, que formamos parte de Él, y que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es el centro de ese plan. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el centro de ese plan. Y Jesucristo es el centro de nuestra vida. Cristo Jesús siempre será el centro y la primicia en nuestras vidas, puesto que es la voluntad y el plan y propósito de Dios Padre para con todos nosotros.
Tengamos siempre presente, hermanos queridos, la misericordia y el amor de Dios, porque a pesar de que el hombre cayó en desobediencia y rebeldía y se apartó de Dios por el pecado, la voluntad de Dios sigue siendo la bendición. Dios nunca nos desechó. Dios siempre está buscando una forma como trabajar con el hombre. ¿Por qué? Por su amor. Porque nosotros verdaderamente, de la forma que nosotros vivimos en el pecado, no es para que Dios siguiera trabajando con nosotros y tuviera misericordia con nosotros. Pero Dios es un Dios de amor y tiene misericordia y nos ama y nunca nos ha desechado, porque Él nos ama y nos creó para que nosotros viviéramos con Él eternamente. Pero nosotros a veces no reconocemos ese amor de Dios. Es maravilloso notar el amor y la paciencia de Dios con el hombre, porque a pesar de la desobediencia, Él diseñó el plan de salvación, en el que incluso incluyó a todos los hombres de Dios en la Biblia. Juan 6, 38, Jesús afirma que vino a este mundo solo para cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos, la cual es la salvación del hombre perdido en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre para que cada uno de vosotros pudiéramos venir nuevamente a la familia de nuestro Dios Padre Creador y no fuéramos echados al infierno por la eternidad, sino que nuevamente pudiéramos integrarnos en la familia de nuestro Dios Creador. Pero aquellos amigos que no han querido reconocer ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo, van a pasar bien difícil. Dios te está dando una última oportunidad. No pierdas esa oportunidad, porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hay esperanza. Pero una vez la iglesia sea arrebatada, ya la esperanza se irá por completo. Entonces empezará principio de dolores. Vamos a ver por medio de las escrituras el plan de Dios con sus hijos. Nosotros los cuales hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios y fuimos escogidos para estos tiempos, para hacer la voluntad de Dios y ganar almas para el reino de Dios. Efesios 1, el versículo 4 y 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de sus gracias. De su gracia, bendito, porque es una gracia. Hemos leído acerca de las diferentes formas que se cumple la voluntad de Dios. Hay muchos aspectos de la voluntad reveladora de Dios que son universales, es decir, que rigen para todos y en todas las circunstancias. Y por lo tanto no necesitamos orar o preguntar a Dios acerca de ello. Son los mandamientos que se derivan de su misma naturaleza santa y amorosa. Solo tenemos que descubrirla en la palabra, y por ello encontramos que la voluntad de Dios puede tener dos expresiones diferentes.
Primeramente vamos a ver la voluntad directiva. Dice, los mandamientos e instrucciones que encontramos en la palabra de Dios revelan su voluntad directiva. Es decir, lo que Dios quiere que hagamos, porque en su sabiduría sabe que es lo mejor para nosotros. Así también cuando el Espíritu revela la voluntad de Dios para nosotros, está revelando su voluntad directiva. Voy a continuar con la voluntad permisiva de Dios. Pero cuando el hombre no sigue la voluntad directiva de Dios porque no supo discernir esa voluntad, o porque no la buscó, o porque sencillamente la desobedeció, entonces Dios puede, sí, así lo que quiere. Entonces Dios puede, si así lo que quiere, permitir al hombre seguir su propia iniciativa. Esto lo hará siempre que esa iniciativa no vaya en contra de los mandamientos expresos de la palabra de Dios, ni de su naturaleza santa. Recordemos siempre que lo concedido por la voluntad permisiva de Dios nunca será el mejor camino, y también muchas veces también tendrá consecuencias desagradables. Lean Segundo de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11, y verán cómo sucedió el caso con el rey de Ezequías. Léanlo luego para que ustedes puedan ver lo que sucede cuando uno no hace la voluntad de Dios y quiere tomar su propia voluntad y que no está alineada a los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre será más sabio y mejor de hacer la voluntad de Dios, puesto que Él es el ser más sublime, grande, inteligente, el cual ve y sabe todas las cosas visibles e invisibles, porque Él es el único creador de todas las cosas que fueron creadas. Él es el único creador. No hay otro Dios más poderoso que nuestro Dios creador, Padre Celestial, Jehová. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Nuevamente lo repito como al principio. Son por diferentes medidas, por diferentes medios. Puede ser por su palabra reveladora. Pueden leer Hechos 1:1, el Salmo 119, 105. Por su Espíritu Santo. Juan 16:13, Primera de Corintios 2, 9 al 12, por la circunstancia, aunque no siempre las puertas abiertas o cerradas pueden indicar la voluntad de Dios, como el caso de Pablo en Hebreos 16, de 6 a 11, donde Dios usa las circunstancias para guiarle. También se puede encontrar por los dones del Espíritu, por la profecía, por la palabra de ciencia y de sabiduría y discernimiento. Primera de Corintios 14. También se puede encontrar por sueños y visiones. Mateo 1:20, Hechos 16, versículos 6 al 10. Cualquier persona puede leer la Biblia y conocer intelectualmente la voluntad de Dios, pero eso no le garantiza que toque su corazón y lo mueva a hacer dicha voluntad. Tiene que haber una actitud correcta que permita la obra del Espíritu Santo en el corazón y en el espíritu de la persona para que pueda hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, es necesario que la persona se arrepienta de su pecado y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que de esa manera el Espíritu de Dios venga a morar en él, y entonces pueda haber esa coinonía, puede haber esa relación entre Dios y el hombre, y así usted puede conocer el propósito y puede hacer la voluntad de Dios alineado a su deseo y a su voluntad.
Así que, hermanos y amigos, espero que esta enseñanza sea de mucha bendición y edificación para su vida. Les quiero decir que Cristo está a la puerta. No nos podemos dormir. Tenemos que hacer el trabajo de hablar la palabra, de llevarle a Cristo a otros que no conocen que Cristo es la única esperanza que tiene la humanidad. Y es el deber de nosotros los cristianos creyentes levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado a llevar el mensaje de salvación, hacer la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura del mundo, y el que creyere será salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a cada uno de ustedes y le pedimos que el Señor lo continúe bendiciendo grandemente a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo, a los europeos, asiáticos, a los suramericanos, centroamericanos, norteamericanos, a los caribeños, a los australianos, a los africanos, mis hermanos africanos, porque aunque ustedes no sepan, el cristianismo fue en África. Algo que deberían de escudriñar y buscar, que la primera Biblia salió de Etiopía, en África. Es algo que solamente uno lo puede aprender cuando uno empieza a escudriñar y a buscar verdades. La verdad os hará libre. No sigamos viviendo nada más simplemente escuchando las falsas enseñanzas y noticias que nos dan en las televisiones, hermanos y amigos. Es tiempo de que nosotros nos despertamos y que verdaderamente empecemos a escudriñar y a buscar la verdad. No sigamos engañados. Vamos a vivir en paz y en armonía, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, que amaos unos a otros como Cristo nos amó. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos.